Puede ser de origen congénito, pero más frecuentemente se ve en pacientes que practican natación o los pacientes que practican surf u otros deportes acuáticos. Y esto es importante, chicos, ¿ya? Si bien es cierto, todas esas patologías es importante reconocerlas, pero también es importante reconocer estas pequeñas patologías que son mucho más frecuentes, que son los tapones de cerumen. Entonces, los tapones de cerumen generalmente van a ver una secreción marrón que va a estar en el tercio medio, el tercio externo del conducto auditivo externo y que produce pues, bastante malestar a los pacientes. Entonces vamos a ir con los cuerpos extraños en el oído. No quiero ponerle imágenes ahí feas, sino más bien ponerles a los pacientes que vamos a tener con cuerpo extraño en el oído. Pero antes de todo, quisiera saber pues si tienen alguna pregunta con respecto a la otoscopía. Pueden prender su micrófono y conversar si desean o esperar hasta el final. Depende de ustedes. Sí, doctor. En lo que era la coloración de la membrana timpánica, ¿qué era lo que significaba una coloración ámbar? La coloración ámbar por lo general nos indica que hay líquido dentro del oído, ¿sí? Las otitis medias serosas, que son una patología bastante frecuente, hay líquido, pero no hay infección en el oído. Es decir, hay tejido inflamatorio, simplemente se trae inflamación y nada más. Recuerden que el oído medio es un tejido respiratorio, ¿sí? O sea, es parte de toda la vía respiratoria y va a tener células que van a secretar, van a haber secreción. Al haber alteraciones a nivel de la trompa de Eustaquio, esa secreción normal va a quedar estancada en el oído medio y va a llenarse el oído de líquido, y un líquido citrino, ¿no? De tipo ámbar, y que posteriormente puede infectarse y ser de una coloración mucho más blanquecina y puede generar dolor y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que significa. Líquido dentro del oído, no necesariamente infeccioso. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y qué se hace cuando se encuentra un paciente con estos tapones de cerumen? Bueno, eso vamos a hablarlo al final, ¿sí? Lo que se hace idealmente es un lavado de oído, pero hay diferentes formas de extracción de tapón de cerumen. Desde la forma más básica, que es lo que van a aprender ustedes hoy día de la manera más sencilla que puede haber, hasta la extracción manual. Incluso hay equipo moderno que usa extracción al vacío para sacar este tapón de cerumen, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer un lavado de oído cuando el tapón de cerumen esté ocupando más del 60-70% de toda la luz del conducto auditivo, ¿sí? Entonces tenemos el conducto auditivo, ¿no? Aquí tenemos, esto es el tapón de cerumen, ¿sí? Acá tenemos un 100%, ¿sí? Y aquí tenemos, digamos, un 90%, y este pequeño espacio sería la luz, digamos así, el espacio vacío que queda, ¿no? Eso es importante en una endoscopía, ver qué porcentaje del total del conducto está cubierto por el tapón de cerumen, cuerpo extraño o el elemento que nosotros deseamos tratar. Ya a medida que vamos pasando, nos vamos a dar cuenta para qué nos va a servir, ¿sí? Nicole, ¿otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, la cuestión es que en otorrinolaringología nosotros a todos nuestros pacientes le hacemos la otoscopía. Ustedes como médicos generales que van a hacer, está dentro de su obligación aprender a hacer una adecuada otoscopía, no necesariamente aprender el manejo de todas las patologías, ya que pueden derivarlo el otorrinolaringólogo. Sin embargo, dar consejos ideales de qué hacer o cómo actuar para sus pacientes, ¿no? O saberlos derivar adecuadamente. En cuanto a los cuerpos extraños en el oído, eso es no es una enfermedad, es una condición frecuente, pero a la vez de ser una condición frecuente es muy poco valorada en cuanto a la bibliografía, ya que no se encuentra mucho y la distribución epidemiológica tampoco es
es digamos, la más estudiada. Sin embargo, es algo que de todas las enfermedades que quizás vayan a hablar ustedes de oído o de otorrinolaringología, que estoy seguro que es lo más frecuente que ustedes van a ver ya tanto en el SERUMS como en su vida profesional, como médico general, ¿no? Principalmente, o como en médicos de urgencia cuando vayan a hacer urgencias. Entonces, cualquier elemento que no esté dentro de las estructuras normales del oído se considera cuerpo extraño. Para eso nosotros tenemos que repasar nuevamente nuestro conducto auditivo externo, no olvidarnos que mide 24 milímetros, que en la parte central se suele disminuir de volumen, llegar incluso hasta 6 milímetros en la parte central, y va a tener una forma de S itálica. Entonces tenemos que enderezarlo para nosotros poder visualizarlos. Los cuerpos extraños en el oído pueden ser pues de tipo como objetos, ya sea metálicos, plásticos, que es bastante frecuente. Puede ser de origen vegetal o pueden ser de origen animal. Hasta ahí me escuchan porque mi conexión parece un poco inestable. ¿Me logran escuchar? Sí, doctor. Sí, se le escucha. Perfecto. Entonces, vamos a ver como elementos, como objetos, vegetales e insectos. Los vegetales, cuando estamos hablando de ciudades grandes, los vegetales son poco frecuentes. Sin embargo, los objetos pequeños, principalmente los objetos que van a formar parte del adorno del cabello, del adorno de los aretes, son bastante frecuentes en nuestro medio. Los insectos, que quizás en el ambiente donde se viven no son tan frecuentes, sin embargo es motivo de urgencia bastante llamativo, ¿no? Principalmente en provincia tal vez, pero acá en Lima es poco frecuente. Y le pongo a la cucaracha, que es, digamos, uno de los elementos más importantes que encontramos nosotros en la urgencia ya tanto de niños, adolescentes y adultos. Los cuerpos extraños en los adultos no son muy frecuentes, pero los insectos sí. Entonces ahí en los objetos hay que ver metálicos y no metálicos. ¿Por qué hay que dividir los metálicos y no metálicos? ¿Por qué? Porque aquí de eso depende qué cosa vamos a hacer. En los objetos metálicos yo les recomiendo ni siquiera tocarlos. Siempre hay que mandarlo al otorrino para que los pueda evaluar, ya que una manipulación inadecuada puede producir gran lesión en el conducto auditivo, inflamación, otitis externa y otras infecciones, si es o alteraciones a nivel de la membrana timpánica. Entonces, los objetos metálicos es mejor no manipularlos. Sí, es una recomendación. En cuanto a los vegetales, es importante no hidratarlos, no echarles agua. Y a los insectos, lo primero que hay que hacer es matarlos antes de atacarlos. Entonces, ¿cómo se mata un insecto? Le pueden poner cloruro de sodio y le va a producir gran dolor a los pacientes. Pueden usar glicerina, vaselina líquida o pueden usar alcohol al 70% para matar estos insectitos y luego extraerlos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, en general es muy frecuente, pero desconocida. Eso es la verdad. No se conoce la epidemiología total. Sin embargo, en los países desarrollados va del 3.5% de todas las urgencias en otorrinolaringología trata de cuerpos extraños en el oído, e incluso hasta el 44.2% en países en desarrollo, en vías de desarrollo o subdesarrollados. O sea, estamos hablando de casi la mitad de las urgencias en países subdesarrollados se trata de cuerpos extraños. Entonces, definitivamente es un tema muy importante que ustedes tienen que dominar. Se ha visto que es mayor en varones, quizás porque son mucho más traviesos, y es más frecuente en menores de 14 años. Pero esto todavía está sometido pues, a estudios que quizás a algunos de ustedes se les ocurra hacer, ¿no? Porque quizás es una patología que no genera mucha comorbilidad, no se estudia no se sabe las características epidemiológicas que esta tiene, ¿no? Sin embargo, por experiencia, podemos decir que es mucho más frecuente en varones, generalmente de 3 hasta los 5 o 7 años es la edad donde mucho más frecuentemente se da, ¿no? Incluso podemos decir que los tiempos de invierno o los tiempos de vacaciones son los mucho más frecuentes, ¿no?
Entonces hay que hacer siempre una anamnesis adecuada, un examen físico y una otoscopía para definir el diagnóstico. En la anamnesis obviamente la mamá o el papá te va a referir principalmente que o se han dado cuenta que se ha puesto un cuerpo extraño. Es lo primero que te van a decir: doctor, me he dado cuenta que le ha entrado algo a mi hijita y lo he traído, ¿no? Y casi el 80% de todos han intentado o han manipulado el oído, cosa que no se debería hacer nunca, ¿no? Siempre hay que llevarlo a un médico para que lo pueda examinar, y si el médico general o de urgencia no tiene la pericia para poder manipular este tipo de objetos, es mejor decirles que no y mandarlos al otorrinolaringólogo si es que estamos cerca. Y en otros casos los pacientes van a venir con sensación de oído tapado o dolor, ¿no? O vienen con llanto. En cuanto a los insectos, es algo muy importante. Por ejemplo, va a haber historial de que ha habido una mascota nueva en casa o que se ha dormido en la intemperie, o bueno, no hay se nota pues que el paciente no tiene una adecuada cuidado con su higiene, ¿no? Y vamos a ver en los niños, las garrapatas de los perritos son frecuentes. Entonces el niño se recogió un perrito en la calle y despertó a la mamá a las 3 de la mañana y comenzó a llorar muchísimo con dolor de oído. Viene la emergencia y es un cuerpo extraño en el oído de tipo animal, ¿verdad? Un insecto. Un insecto. Y estos insectos generan un gran dolor. Incluso hemos encontrado insectos vivos en el oído que hemos tenido, pues obviamente, que matarlos primero con alcohol al 70% o con glicerina para poder nosotros extraerlo. El examen físico nos va a determinar, pues, vamos a ver el conducto auditivo, ¿no? Y obviamente la otoscopía es el examen gold estándar. Lo podemos hacer con otoscopio normal, con otoscopio electrónico o con videootoscopía, que es lo que nosotros normalmente hacemos aquí en el servicio. Entonces, la videootoscopía nos va a ayudar a determinar, pues, los cuerpos extraños que podemos tener. Incluso nos va a ayudar a extraerlos en algunos casos. Cuando son pacientes colaboradores se puede extraer, o en todo caso podemos hacer un lavado de oído, ¿sí? Entonces, en cuanto a los algodones, que son más frecuentes en mujeres, ¿ya? En edad adulta, es más frecuente encontrar los algodones. En cambio, este tipo de objetos es mucho más frecuente encontrarlos en niños, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de insectos que se pueden ver en el conducto auditivo externo. Todo esto es con videootoscopía. El tratamiento es la extracción del cuerpo extraño. Entonces, la extracción del cuerpo extraño se hace con una cureta de oído, que sería esta de acá. Ahorita vamos a graficar cómo es una cureta de oído. Es un ganchito que tiene al final, ¿no? Como un círculo que nos va a ayudar, es muy delgado, que nos va a ayudar a atrapar el cuerpo extraño y sacarlo lentamente. También se puede hacer con un lavado de oído. Este tipo de jeringa, por lo general, personalmente yo no recomiendo usarlo, ¿no? Pero, hola, ¿se me escucha? Sí, se lo escucha bien, doctor. Perfecto. Entonces, este tipo de jeringas por lo general no se recomienda usar, ya que puede generar gran presión, y cuando no se tiene la pericia adecuada, además digamos, esto es muy grande y no se puede manejar muy bien, ¿no? Para eso es mejor utilizar una jeringa de 20 cc con una extensión de una alita, que ahorita lo vamos a mostrar. ¿Sí? Este tipo de otoscopios son bastante particulares. Si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de adquirirlo, adquiéranlo. Tiene una lupa que es móvil. Se puede mover de un lado al otro, cosa que ustedes puedan movilizarlo, ¿no? Y a la vez tener el espacio para poder introducir un instrumento y poder extraer el cuerpo extraño, cosa que está haciendo aquí, ¿verdad? Lo ha movilizado hacia afuera, está el elemento y está extrayendo el cuerpo extraño. Entonces, la cureta de oído se puede hacer, con la cureta de oído se puede hacer la extracción del cuerpo extraño, y también se puede hacer la extracción mediante
lavado de oído. Entonces, el lavado de oído consiste con una jeringa de 20 cc, introducir el líquido que por fuerza de presión va a sacar el conducto, va a sacar hacia afuera el cuerpo extraño. Siempre el líquido tiene que ir hacia la luz, es decir, hacia el espacio que recorre todo el conducto, no el espacio cerrado. Si uno introduce aquí o puede poner líquido a este nivel, entonces lo que va a hacer es introducir más el objeto. Sin embargo, si uno introduce por la parte superior que está vacío, el líquido va a hacer una curva y lo va a extraer. Entonces, con respecto al cuerpo extraño. Ahora, con respecto a lo que es, aquí tenemos un video. ¿Pueden visualizar el video? Sí, ¿verdad? No, Hola. doctor. No, doctor, no se ve. Doctor, no se ve. Vamos a dejar de compartir